¿Cuántos hay? Somos cuatro. ¿Tenían otra clase antes? ¿Que están atrasados? Sí, profe, teníamos otra. Bueno, tenemos otro alumno, Martín Castro. Vamos a esperar 2 minutos más. Bueno, en honor al tiempo vamos a comenzar. Bienvenido al curso de Teología y Filosofía de la Historia. Eh, Soy el profesor Mauricio Órdenes y vamos a dictar este curso. Eh, ahí está ingresando más gente. Bueno, se fue gente. eh, y se fueron. Ya, entonces, buenas noches a todos. ¿Tenían con Roger antes? Eh, 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 eh. Bueno, entonces voy a explicar el tema de las evaluaciones. Nuestra primera evaluación, eso era lo que iba a ver, a revisar. Nuestra primera evaluación va a ser en 3 semanas más.
que no veo el texto, voy a tener que descargarlo de nuevo y subirlo, porque antes lo colocaban por defecto. Sí, eso no me fijé antes. Eh, a ver, vamos a buscarlo de inmediato. Hay un texto, un libro que se llama Filosofía de la Historia de Juan Cruz Cruz. eh, que vamos a hacer un control en 3 semanas más, la semana antes de las vacaciones de fiestas patrias, perdón, de fiestas patrias, estoy cambiado de época, de Semana Santa. Eh, Vamos a evaluar en una especie ¿cómo se llama? Eh, este texto está acá, en, 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 eh, en una prueba de eh, opciones múltiples, ¿no? Vamos a hacer entonces, voy a mirar de inmediato y lo voy a subir el texto de filosofía de la historia. Ustedes van a tener que estudiar el capítulo 15, que es sobre el tiempo cíclico, ¿de acuerdo? El tiempo cíclico, porque eso es lo que voy a explicar hoy día en clase, a qué se refiere esto del tiempo cíclico y capítulo 15, sí. El tiempo cíclico es la concepción del tiempo de los griegos, de la antigüedad, anterior a la aparición del cristianismo, ¿de acuerdo? Entonces van a estudiar ustedes el capítulo 15, ¿m? Que se refiere a el tiempo cíclico, ¿ah? Este caballero explica eh, de manera acá está, de manera muy didáctica, por qué los griegos entendían que el tiempo era cíclico. Y se debía, entre otras cosas, a la falta de esperanza que existía. Ahí lo puse debajo de bienvenida, está el texto, que hay que ponerlo visible, un segundito. Ahí. Ahora sí. Visible a los estudiantes. Díganme si lo pueden descargar o si no, de lo contrario lo subo de nuevo. Eh, entonces, hoy día voy a ir haciendo referencia a algunas cosas que dice el señor Juan Cruz al respecto. Entonces, esa es la primera evaluación que vale un 30%. Después tenemos la solemne, que hay fechas, que ya hay fechas establecidas por la Escuela de Humanidades, las dos solemnes, y este curso no tiene examen. Entonces vamos a respetar más o menos las fechas, vamos a ver que no se les tomen muchas pruebas en la semana a ustedes y vamos a respetar más o menos las fechas que están puestas por la escuela. Este curso, no sé si cualquier duda me la comentan al respecto. Yo tengo anotadas por alguna parte las fechas de la escuela, así que se las puedo enviar por correo para que las tengan. Pero ustedes deberían tenerlas, esas fechas de... Pero ahí lo vamos a ir conversando. El encargado de curso me recuerda, cuando se acerque la fecha, yo les doy más o menos 10 días para que hagan la prueba, desarrollen un par de preguntas, ¿no? Entonces, en 3 semanas más, el control, eh, que es un control de opción múltiple, para que lo vayan haciendo. Se hace más o menos rápido, son 15 preguntas, no hay ninguna dificultad y tienen que hacer la lectura de Juan Cruz Cruz, capítulo 15, que trata del tiempo cíclico. ¿M? De eso trata el texto, el tiempo cíclico, que para los antiguos era su concepción del tiempo. ¿Ah? Los antiguos, como vamos a ver ahora, tenían este fatalismo histórico, esta idea de que el tiempo, todo se repetía, exacto. El capítulo 15 se llama Círculo y Recta. Entonces, vamos ahora al curso mismo. ¿Por qué este curso se llama Teología y Filosofía de la Historia? Porque
La filosofía de la historia, la palabra, la expresión filosofía de la historia fue acuñada por los ilustrados, pero el concepto de filosofía de la historia aparece con el cristianismo en la historia. De tal modo que no podemos entender a los filósofos de la historia si no entendemos a los teólogos. Fueron los teólogos los que, leyendo la Sagrada Escritura, y el primer tema que hoy tenemos en pantalla es ese, eh, sobre, ¿no es cierto?, el sentido bíblico de la historia, el sentido de la historia en la Sagrada Escritura, fueron los que introdujeron la idea del tiempo eh, progresivo, ¿ah? Que avanza hacia una meta. Esa meta es el reino de Dios escatológico, es el reino de Dios escatológico. En cambio, los griegos pensaban que todo se repetía, los ciclos, basándose a imitación de los ciclos que se repiten en la naturaleza. Ahí Juan Cruz pone varios ejemplos de Siodo, de Platón, donde ellos fundamentan estas nociones, esta idea del ciclo. Y la idea del ciclo comporta la idea de que no hay esperanza de un futuro mejor, sino que todo se repite. Volveremos a tener sequías, terremotos, invasiones, guerras, muerte, etcétera, destrucción. Pero el cristianismo introduce la idea de que la historia avanza hacia un futuro mejor. Y eso es lo que origina en Occidente, es lo que da origen a la idea de progreso. La idea de progreso es una idea que acuñan los ilustrados desde Vico para adelante, pero que es copiada o remedada de los pensadores católico-cristianos, de los teólogos, específicamente San Agustín de Hipona, eh, San Buenaventura, que son los grandes cerebros, digámoslo así, mentes, que piensan la historia como un futuro hacia una meta, un eschaton, ¿ah? Un eschaton, a ver, vamos a escribirlo ahí para que nadie se pierde. ¿Ah? Un eschaton. Esta palabrita va a salir bastante en nuestras lecciones. Eschaton significa final. En el cristianismo, y es una idea que se ha olvidado, en el cristianismo católico, en el cristianismo evangélico todavía pervive un poco más, está la idea del reino de Dios. El reino de Dios que se va a consumar, se va a completar. ¿Qué conlleva la idea del reino de Dios? La idea de la paz, de la prosperidad material, prosperidad espiritual y la paz social, ¿no?, que tanto anhelamos. Y esta idea es propia de la Sagrada Escritura, de los profetas del Antiguo Testamento, del mensaje del Nuevo Testamento, del Apocalipsis. El Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, significa revelación y tiene que ver con las cosas últimas que van a suceder, los últimos acontecimientos antes de la aparición del reino de Dios. Si se habla de un anticristo, es porque le precede a la aparición del reino de Dios. No necesariamente el Apocalipsis, porque la idea popular de la gente de a pie es que el Apocalipsis, es una idea muy extendida, es sinónimo de catástrofe cósmica, un meteorito, una guerra nuclear, etcétera. Bueno, no se descarta aquello. Nadie puede descartar que caiga un meteorito y nos tumbe a todos. O que haya una guerra nuclear. Nadie lo descarta. Pero ahora, efectivamente en el Apocalipsis hay una conexión entre acontecimientos cataclísmicos con el final, con la aparición del reino de Dios. Esa es la idea. No es que venga el final, sino que aparece después de esta prueba final, de esta hecatombe cósmica, aparece el reino de Dios en la historia. Y esta idea del reino de Dios en la historia, de una paz,
ha sido imitada por los filósofos racionalistas de la historia, Kant, Hegel. El caso más señero es Karl Marx, fundador del marxismo, ¿de acuerdo? Porque para él la sociedad sin clase es el reino de Dios. Marx era judío, ateo, pero judío. Por lo tanto, él tenía en su casa escuchó todas las profecías bíblicas que vamos a revisar algunas acá hoy día, que se refieren a la paz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, algunos preguntan, ¿por qué esto se llama teología y filosofía? Porque la filosofía de la historia depende intrínsecamente de la teología. La teología es la que aportó esta idea de el, el desarrollo progresivo de la historia. Hoy día, las mentes tecnocráticas que nos gobiernan, los líderes nihilistas que nos gobiernan, solo apuntan al desarrollo material de la sociedad, a la seguridad. Bueno, no digo que no sea necesario aquello, pero es el único relato que nos transmiten, la única idea fuerza que nos transmiten los gobernantes es el bienestar económico, la paz, la seguridad, etcétera. Por eso que se hacen las guerras. Las guerras se hacen para lograr la paz. Pero eso no significa que las guerras sean buenas y deseables. La gracia de este curso, espero que les guste, es que yo hay que ir acostumbrándose. Hago siempre comentarios de actualidad, porque me parece que la actualidad que nos tocó vivir es fascinante. Es tenebrosa, pero fascinante. Porque nos ha tocado vivir una serie de acontecimientos y que nos puede tocar vivir más acontecimientos desastrosos, ¿ah? Con las guerras sobre todo, con el caos imperante, con la falta de unidad social que existe, la falta de cohesión social, con la desunión social que existe. Entonces vamos a ir fijándonos en cómo los líderes mundiales, asesorados por supuesto por filósofos, ¿ah? Los asesores de los líderes mundiales son filósofos, que conocen a estos autores, que tienen una idea de la historia, tienen una idea del sentido de la historia, muchas veces nihilista, pesimista, utilitarista. Son los que gobiernan, nos gobiernan, son los que nos gobiernan. De tal modo que el gobierno norteamericano, que es el más poderoso del mundo, no descarta una guerra nuclear. O sea, si ellos no lo descartan, vamos preocupándonos, ¿no? Espero que duerman bien hoy día, pero hay que ir preocupándose. No descarta el gobierno norteamericano, y esto lo dice hasta el Mercurio, que bastante noticias omite diariamente. El Mercurio lo dice. Entonces el gobierno norteamericano no descarta aquello, de tal modo que hay que preocuparse. No podemos hacer mucho, pero tenemos que tomar sí conciencia de esto para que no nos engañen, porque vivimos prisioneros. Me alegro que ustedes estén estudiando humanidades. Vivimos prisioneros de las redes sociales, de la imagen, del video corto, del reel que le llaman de YouTube, pero no nos preocupamos de los temas. No les va a fallar. Eh, dice Pablo José Herrera, que falle el botón. No les va a fallar. Eh, y si falla, porque, ojo, mucha atención, la inteligencia artificial tiene fallas. Quien gobierna, quien guía las guerras hoy día es la inteligencia artificial. ¿Ah? Y la inteligencia artificial tiene fallas. En diciembre, la inteligencia artificial de Amazon borró todos los datos. ¿Ah? Eh, todos los datos de la plataforma se borraron. Porque reconoce errores que no son errores o da soluciones que no son soluciones. Entonces, por eso que muchos hablan de que estamos en peligro con la IA, justamente por esto, las guerras son guiadas por IA,
¿ah? Los drones de la guerra de Ucrania, de Israel, que sé yo, son guiados desde Estados Unidos, desde Silicon Valley, porque ahí están los software. Hay un tipo ahí con bermudas, como estoy yo hoy día, tomando cerveza, yo estoy tomando agua, eh, y guiando, detectando los blancos, ¿no? O sea, es como un videojuego. Él llega a su casa, va a buscar a los niños al colegio, les da un beso, les prepara la comida y después vuelve al trabajo el otro día a matar personas. Esa es la psicopatía que se vive hoy día. Entonces, las guerras son guiadas por IA, ¿no? Y la IA tiene muchas fallas todavía. Falta mucha. Se apresuraron mucho a introducir la IA en la guerra, porque todavía falta depurar mucho la IA, demasiado. Así que ojalá que no pase nada. ¿Ah? Vamos con la materia mejor. ¿Cómo se cambia esto? Se me perdió la pestaña. ¿Dónde está esto? Bueno, ustedes pueden descargar este Power desde... No, ¿qué pasó? Ahora sí que dejé la embarrada. Eh, ahí, ahí se ve de nuevo. ¿Cómo lo cambio? Mire, ayer podía cambiarlo, ayer no podía agrandarlo, hoy día puedo agrandarlo, pero no puedo cambiarlo. Ayer el asunto estaba aquí al lado izquierdo, estaba acá arriba. Eh, pues se me ha ido la tecnología. Y que esta plataforma es nueva, como ustedes saben. Tiene muchas cosas raras. Aquí, aquí. No, no está la pestaña. Aquí. No está la pestaña, pues. Bueno, les pediría por favor que lo bajaran, lo descargaran de la plataforma y lo vamos viendo en una pantalla aparte. Aquí está el contenido: interés de la teología de la historia, originalidad de la idea cristiana de la historia, Cristo centro de la historia, escatología realizada y realidad futura, concepción griega del tiempo, el eterno retorno, orígenes de la esperanza intrahistórica en el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, los resultados de aprendizaje son: identificar el concepto de teología de la historia y su origen en las fuentes de la revelación. Las fuentes de la revelación son básicamente la Sagrada Escritura, ¿eh? Con el Antiguo y Nuevo Testamento. Identificar la originalidad del concepto de historia en el cristianismo. Ahí están las referencias bibliográficas en la lámina 3 o 4. Eh, ahí está. Veamos este texto que es un poco lo mismo que yo les comenté, de que los racionalistas, Kant, Vico, Hegel, lo que hacen ellos es imitar la idea progresista que está presente en la historia, ¿no? En el cristianismo, perdón. Desde Kant y posteriormente en la mayor parte de los autores del pensamiento político del siglo XIX, se explica la historia de la humanidad como un proceso necesario e inmanente, que tendrá como resultado final una nueva humanidad, un hombre nuevo. ¿Ah? El hombre nuevo, acuérdense que el socialismo hablan del hombre nuevo, que habrá desarrollado todas sus facultades, su racionalidad, su moralidad. Este párrafo es muy interesante porque resume muy bien lo siguiente. Para el cristianismo, es Dios quien guía la historia, desde afuera. ¿Mm? Dios es trascendente al mundo y guía la historia con su providencia, ¿de acuerdo? Pero para los racionalistas, la historia tiene unas leyes propias, ¿de acuerdo? Tiene unas leyes propias, ahí se pudo cambiar, ¿ah? Tiene unas leyes propias que son inmanentes al proceso histórico. Kant a esta ley de la historia le va a llamar plan de la naturaleza, de tal modo que, ¿no es cierto? De tal modo que
eh, esa ley de la historia que él le llama plan de la naturaleza es un curso necesario, que sí o sí va a llegar ahora a la meta del desarrollo humano. Pero ese desarrollo humano, que la Biblia nos habla que es obra de Dios, de la providencia, en los racionalistas queda en manos del desarrollo de las facultades humanas por medio de la educación. Por eso que Kant tiene un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? Por aquí lo tenía recién, se me cayó en la tarde. ¿Qué es la ilustración? Que es la forma, que la ilustración para Kant es el modo de enfrentarse a los problemas pensando por uno mismo, sin el yugo del cristianismo. Porque Kant es bastante, en esto se aparta mucho del cristianismo, critica bastante el cristianismo. Entonces, cuando hablamos de leyes inmanentes a la historia, es porque vamos a descubrir que el mismo ciclo histórico posee leyes. Por ejemplo, hay un autor que se llama Spengler, no sé si lo conocen, que escribió, aquí tengo un tomo de La decadencia de Occidente. ¿M? Este Spengler concibe la historia de manera cíclica, ¿de acuerdo? Cíclica. Y para él la historia, todas las culturas, civilizaciones, se rigen por la ley de nacimiento, desarrollo y muerte. Y todas las civilizaciones mueren por la corrupción moral. Esto es un proceso necesario. De hecho, hay un youtuber que se llama de apellido Fernández, que tiene un canal que se llama Clave Geopolítica, que es spengleriano, ¿no? Y él en algunas ocasiones ha opuesto, porque me parece que tiene alguna clase sobre Spengler, sí. Él ha opuesto la idea de Spengler con la del cristianismo. Dice el cristianismo que enseña, ¿ah? eh, que enseña, ¿no es cierto?, eh, que enseña que la historia es lineal, no, dice, no, no, yo soy spengleriano, dice, y la historia no es lineal. Así que para él lo que está ocurriendo, a ver, busquemos si aparece el vídeo, es como una conversación que tuvo él. Para él, aquí está, Spengler, el profeta de la decadencia. ¿Mm? Así se llama, pueden poner así el título. Claro, la
Bueno, acá estoy de nuevo, disculpen, algo pasó, se nos fue la conexión de manera estrepitosa. Bueno, continuemos. Y el Power, hay que compartir pantalla. Eh, entonces que, eh, decía yo que la historia, ¿no es cierto?, para el cristianismo marcha hacia una meta, ya, por ahí vamos, y que para los racionalistas, a diferencia del cristianismo, donde Dios guía la sociedad al hombre, en los racionalistas esta meta este proceso es inmanente. Hay algo en las relaciones humanas que hace que aparentemente los hombres busquen la maldad, el odio, la destrucción, pero se consigue el bien. Por eso que para, para todos estos pensadores, ¿no es cierto?, la maldad, diríamos, es pasajera y no importa tanto, porque lo que ellos saben es que mediante el choque, la dialéctica, la destrucción, vamos a lograr definitivamente el progreso, el desarrollo pleno, completo y total del hombre y la sociedad. ¿M? Entonces, ese párrafo resume muy bien la confianza del hombre. Decía yo, disculpen, que me escuchan bien o no. Voy a desactivar el video mejor para que no tengamos problemas de caída nuevamente. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Ya. ¿No escuchan? ¿Aló? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Entonces yo decía que este desarrollo de la sociedad, de la historia, es por leyes inmanentes a la historia. No es que Dios la guíe desde afuera. Por eso que el Estado debe dirigir la educación, la política y la cultura. ¿Para qué? Para que el hombre llegue a la felicidad. Esa felicidad que en la Biblia se promete al hombre como fruto de su unión con Dios, ahora es fruto nada más y nada menos que de la pura educación, de la pura educación humana. Eh, la otra lámina dice, el tiempo teológico es tiempo que progresa. ¿M? Claro, lo que yo comenté recién. En esta perspectiva, dice Carl Lovitz tiene un libro que se llama El sentido de la historia, que lo puedes descargar de archive.org, que es un libro muy bueno, pero el único defecto que tiene ese libro es que no trata al personaje de Kant.
no sé por qué omite la filosofía de la historia de Kant, siendo que es una filosofía de la historia tan importante. Pero bueno, no sé, ignoro por qué él omitió a Kant. El que sí trata a Kant es Collingwood, ¿ah? Otro autor inglés del 1800 que tiene un texto eh, que se llama Estudio de la Historia, ¿no? donde, donde sí no omite, ¿ah? Y muestra muy bien estas perspectivas que estamos viendo. No sé si se podrá descargar de archive.org tampoco. Bueno, en esta perspectiva, el acontecer histórico es un movimiento que progresa, retornando al mismo tiempo del descarrío a la reconciliación, como era la historia de Israel. La historia del pueblo de Israel es la historia de la caída y el levantarse. El pecado, la reconciliación con Dios. Dios permanentemente le está exigiendo al pueblo de Israel su fidelidad, su adoración, su amor, pero el pueblo de Israel continuamente cae en la adoración de dioses paganos. ¿Ah? Y la historia de la iglesia es también igual. ¿Ah? Una gran vuelta para alcanzar al final el comienzo a través de actos, siempre repetidos de rebelión y de renunciación. Solamente el pecado del hombre y el designio divino de salvación requieren y justifican la historia como tal, así como el tiempo histórico. Sin pecado original y sin redención final, el ínterin histórico vendría a ser el innecesario e ininteligible. El ínterin es el intermedio. Entre el pecado original, que es el comienzo de la historia, y el fin, la aparición del reino de Dios, está el intermedio histórico. Este intermedio histórico en el cristianismo solo se entiende por estos dos puntos, por el inicio de la historia y por el fin de la historia. El ínterin, es decir, toda la historia, no es un periodo vacío en el cual nada sucede, ni un periodo bullicioso en el cual todo puede suceder, sino un tiempo decisivo de prueba y una separación del trigo de la paja, como dice la parábola de Jesús. El punto de vista de la interpretación cristiana de la historia está fijado en el futuro como horizonte temporal de un objeto y meta definitivos. Todos los intentos modernos de trazar la historia como progreso, lleno de significado, aunque indefinido, hacia una consumación, depende de este pensamiento teológico. Entonces, hoy día, la actualidad es que los líderes políticos, pues, tienen una cosmovisión de la historia en clave utilitarista o de un sinsentido, porque están volcados todos ellos a la todos los esfuerzos de los líderes mundiales están volcados hacia la satisfacción de las necesidades materiales. Pero no hay una idea en los líderes mundiales de dar unidad de sentido a las sociedades y a la historia. ¿Ah? Por eso que en las sociedades modernas hay tanto individualismo, tanta soledad. En Europa los ancianos mueren solos. eh, Tanta depresión, porque la depresión, si bien es cierto, se puede deber a factores biológicos, también influyen los factores ambientales. En Chile hay un 40% de personas deprimidas, que es mucho. ¿Por qué? Porque trabajamos y trabajamos sin ningún sentido, sin ningún significado, y no hay nadie que soporte aquello. Dudo que las sociedades orientales, musulmanas, tienen menos depresión. ¿Por qué? Porque hay más religiosidad que otorga sentido a la vida. Entonces, la Occidente, al haber abandonado los principios del cristianismo que dieron origen y forjaron Occidente, volcaron a la población mundial a vivir en el nihilismo, en, a vivir solo para llenar el vientre, satisfacer las necesidades materiales. Y los seres humanos tenemos más que necesidades materiales, también tenemos necesidades espirituales. Entonces, el problema es eso, ¿no?
que a lo más hoy día la gente está unida en cuestiones pragmáticas, materialistas, pero nada más que eso. ¿Ah? Y eso los líderes... Ahora, esto no es casualidad. ¿No? El mundo moderno ha sido forjado de esta manera, por algo, ¿ah? Por alguna razón. Si quieren saberlo, no se pierdan las clases durante el semestre. Por alguna razón, el mundo ha sido planificado de esta manera, ¿ah? Para que las personas solo se fijen en necesidades materiales. Originalidad de la idea cristiana de la historia. Dice Karl Lovitz, la pretensión cristiana de que todo el significado de la historia antes y después de Jesucristo descansa en la aparición histórica de éste. Es tan extraña, estupenda y radical que no podría ni puede menos de contradecir y trastornar la conciencia histórica, norma de antiguos y modernos. ¿No? Hay siempre, bueno, me parece que el otro autor que es parecido a Spengler es Tomby, ¿ah? Y él me parece que dice que, claro, que él es agnóstico también. Spengler y Tomby eran agnósticos, ingleses. Y fíjense una cosa, ¿ah? Esto que yo decía y que ustedes me dirán que estoy loco, de que el mundo ha sido diseñado, pensado, planificado nihilistamente, eh, piensen esto, Spengler era miembro era asesor del gobierno inglés, a través de una institución que es el Chatham House, que es la institución quizás más influyente en el gobierno, en todos los gobiernos ingleses, de derecha o de izquierda, igual como el CFR es la institución más influyente en los gobiernos norteamericanos. Y lo digo porque del Chatham House y del CFR salen todas estas ideas. Por eso que esto ha sido planificado. ¿Ah? Eso. Y Spengler, este gran historiador, era miembro en la sombra, ¿ah? Del gobierno inglés. ¿Ah? Entonces, Spengler dice que Cristo, que en la antigüedad hubieron religiones como movimientos sociales, pero que una de las originalidades de Jesucristo es que era una persona, un líder, ¿ah? Un caudillo, si ustedes quieren, un individuo, ya no era un movimiento, ¿ah? No era una fuerza social la religión, como lo fue en la antigüedad, sino que la originalidad de Jesucristo está en que era un individuo que movió a las masas, ¿no? Era un sujeto. Y por lo que dice aquí Lovin, ¿no? Esta idea de Jesucristo que entra en la historia, que es un Dios hecho hombre, que entra en la historia, que se hace hombre, es una idea originalísima, extraña, dice, estupenda y radical. La posibilidad de una interpretación cristiana de la historia no descansa sobre el reconocimiento de los valores espirituales ni en el de Jesús como un individuo de talla histórica mundial, porque muchos individuos de tal categoría han tenido repercusión universal y más de uno de entre ellos, ha pretendido ser un salvador. La interpretación de la cristiana de la historia se justifica o no con la aceptación de Jesús como Cristo, el Mesías, o sea, por la doctrina de la encarnación. Lo propio del cristianismo es que Cristo es Dios hecho hombre, que se ha hecho hombre uno de nosotros, que comparte nuestro sufrimiento, ¿no? Nuestro dolor, y que murió por salvarnos. ¿Ah? Ahí descansa la idea de salvación. En cambio, otros líderes espirituales como Buda, como Confucio, como Zaratustra o como, eh, eh, ¿cómo se llamaron? Pitágoras, qué sé yo, eran líderes que arrastraban masa, el mismo Sócrates. Todos lo seguían, pero acá este es el único líder que se entrega por sus seguidores, por la humanidad en el fondo. Muere por la humanidad. Esta historia es originalísima, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a escucharla, pero
para un oriental es una idea absolutamente original. Ni siquiera los judíos tienen esta idea del Mesías, porque los judíos tienen la idea del Mesías político, que viene a destruir todo para instaurar el reino, que viene a destruir a todos los enemigos para instaurar el reino de Dios. Los judíos no tienen la idea de sufrimiento vicario que se llama, sufrimiento vicario, sufrimiento por otro, porque no reconocieron a Jesucristo en su venida en carne, solo en el cristianismo. ¿Ah? Entonces, los judíos siguen esperando el Mesías hoy, pero un Mesías político que va a dar, eh, que va a dar la paz al pueblo. Dígame, don David. Hola, profe, buenas tardes, ¿me Hola, escucha? hola. Sí, claro. Profe, una consulta, bueno, yo igual conozco de judaísmo, me gusta mucho investigar sobre ese tema y creo que sí es cierto que hay muchos sectores del judaísmo que creían en un mesías militar que tenía que venir a sacarlos del cautiverio como lo venían esperando desde Babilonia, lo que pasaron después con los griegos, en la época de los macabeos, después lo que Ujú. pasa con los romanos. Pero en Qumran habían varias sectas que estaban buscando a ese Mesías como espiritual que no venía necesariamente a salvarlos de Ah, un régimen político, sí, sino que venía a purificarlo, tenían un pensamiento de un segundo Elías, eh, y como estaban esperando también a un Mesías sacerdotal, entonces eh, sí, creo que había muchas posturas, no había una postura como judía oficial en este tiempo, sino que estaba muy fragmentado, pues estaban los fariseos, los sí. saduceos que no creían en cosas milagrosas, estaban los esenios que eran mucho más espirituales, entonces si me pregunta a mí, yo creo que el cristianismo no inventa o no innova tanto como una perspectiva, sino que tienen una perspectiva más escatológica, como de reino venidero, pero es como más aterrizada en lo que los mismos judíos creen. No es como que están inventando algo, sino que son cosas que ya ellos creían. Bueno, algún sector del judaísmo. Sí, son sectores del judaísmo. Existían muchos grupos religiosos al interior del judaísmo, tú nombraste algunos, eh, pero en general, condicionados en la época de Jesucristo, condicionados por la esclavitud de que estaban en manos de los romanos en ese momento, ellos están esperando un Mesías político. ¿Ya? Idea que se forja en el pueblo de Israel en los exilios, cuando estuvieron bajo los babilónicos, los persas, estuvieron oprimidos. Sí, hubieron varios grupos, pero la idea que subsiste hasta hoy, y todavía tú puedes encontrar hoy día judíos de esa tendencia que tú llamas como más espirituales, pero la idea predominante es la idea del Mesías político. ¿Ah? Por eso que recuérdenlo tú que a Jesucristo las autoridades romanas lo, lo ven de manera sospechosa por las revueltas que podría provocar, ¿no? Porque saben que los judíos están esperando un Mesías, que los venga a liberar. Entonces, de algún modo, los romanos vieron en Jesús una amenaza a su estabilidad, que los uniera, ¿ah? Pero eh, los judíos, y eso está en Mateo 26, eliminan a Jesús, no porque justamente ven un débil y pobre hombre que no tiene poder ni nada. Por un lado, o sea, ellos ven que ese que dicen que es Mesías es un debilucho, es un hombre como cualquiera. Y eso les impide reconocer los milagros y todo. Y la otra razón es porque Jesús en algún momento se designa a sí mismo como Dios. ¿Ah? Pero básicamente el pueblo judío esperaba, condicionado sociológicamente, quizá, por todos estos periodos que estuvieron cautivos
y prisioneros de otros pueblos, y con la esperanza de formar una nación que no se concretó sino hasta 1948. Están condicionados por la idea política, que es la idea que subsiste hasta hoy. Hasta el día de hoy, ellos están condicionados por esta idea, ¿no? Por eso que quieren los sionistas apoderarse de tierras en la actual Palestina y los países vecinos. Quieren tener controlado todo, ¿no? Para poder seguir expandiéndose. Entonces, es verdad que existían otros grupos, pero básicamente estos grupos, en todo está presente esta idea política, ¿ah? Este aspecto político del problema, ¿ah? De que el Mesías debe, ¿no es cierto?, ser un individuo que una al pueblo, funde el reino de Israel como poderoso, ¿ah? Con poder, con gloria, ¿ah? Y que todos los demás pueblos se le subordinen. Esa es un poco la idea, que no es la idea original, porque la idea original que Dios prometió a Israel es que Israel no tiene que dominar a los demás pueblos, sino que tiene que evangelizarlos. Claro, ellos rechazaron el evangelio, pero el plan original de Dios era que a través de los judíos llegase el mensaje de Cristo a todos. Pero claro, ellos lo frustraron porque rechazaron, eh, ¿no es cierto? Rechazaron de plano la mesianidad de Cristo, ¿no? De tal modo que eh, al rechazar la mesianidad de Cristo, ellos se hacen, renuncian a ese plan original, ¿no? Bien, creo que va quedando más claro este asunto, esperemos. Cristo centro de la historia, esto es lo mismo, ¿ah? El interés de que acá lo que dice el texto es que el Antiguo Testamento habla de Cristo, de que vendrá, eh, porque los textos del Antiguo Testamento, lo vamos a ver después, anuncian a Cristo eh, bajo una forma gloriosa como un rey poderoso que estábamos hablando recién, pero también hay otros textos donde aparece como débil, sufriente, por ejemplo Isaías 40-41. Los cánticos del siervo sufriente. ¿Qué ocurre con esos textos? Que el Mesías, justamente una de las razones por las cuales los judíos rechazan al Mesías, es porque no perciben que ese Mesías estaba siendo anunciado también bajo debilidad y humanidad. Eh, en el Antiguo Testamento hay dos series de textos. Unos que presentan a Cristo potente, poderoso, y otros que lo presentan débil, ¿ah? Eh, humano, demasiado humano, ¿ah? Y los judíos se fijan solamente en el primer tipo de texto. Segundo tipo de texto, ¿ah? En el Mesías poderoso, potente, el Mesías que va a reinar, ¿ah? Y que va a traer la paz y la prosperidad, ¿ah? Al pueblo de Israel, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se cumplen estas profecías, pero no se han cumplido todas porque las profecías, y eso también los cristianos y católicos lo esperamos, las profecías acerca de la venida gloriosa de Cristo no se ha cumplido, aquello, falta todavía. Es lo que se denomina el juicio final. En el juicio final vendrá Cristo por segunda vez de forma gloriosa, ¿de acuerdo? De forma gloriosa, a juzgar a los hombres. Entonces, este otro texto, la historia de la salvación, incluye todas las otras historias en cuanto que se reflejan en ellas, en cuanto que se reflejan en ellas. La articulación, dice, de todo el tiempo histórico en pasado, presente y futuro, refleja la estructura temporal de la historia de la salvación. El pasado señala las primeras cosas, el futuro las últimas y el presente una presencia central que relaciona el pasado con el futuro a través de la sucesión teleológica.
La palabra teleológico significa que está orientado al fin. En otro texto de Karl Lovis, ¿no es cierto?, se habla de el pasado como preparación del futuro y el futuro como consumación del pasado. Repito la idea fuerza que estamos tratando de dejar en claro, que para los racionalistas el futuro lo construye el hombre. Para el cristianismo, para la Biblia, el pasado, el presente lo construye Dios, lo guía Dios, ¿ah? Lo va guiando Dios, ¿no? Va, y en ese plan que se llama providencia, va tolerando los males, pero no los va queriendo. Entonces, en la Biblia, las épocas pasadas son antecedentes del futuro que se proyecta siempre mejor. Transformada en una teoría secular del progreso, el esquema de la historia de la salvación podría parecer natural y demostrable, que es la idea que dejaron establecida los ilustrados, ¿ah? Los ilustrados que hablan de la idea de progreso como curso necesario, ¿no? Ya vamos a tener tiempo de desmontar este optimismo del progreso ilustrado, para quien el progreso material, recuerden que los ilustrados prometían que iba a desaparecer la maldad, el sufrimiento de la vida humana. Hoy día eso mismo lo están prometiendo los transhumanistas, ¿no?, que es un grupo potente con mucho dinero, que son todos, es un movimiento de la élite, ¿no?, intelectual. Uno de los que adhiere a esta idea es el famoso Yuval Harari, este de los libros de historia, y muchos gurúes y muchos jóvenes de Silicon Valley que se han hecho millonarios con las tecnológicas y que son transhumanistas, ¿ah? Ellos buscan el mejoramiento físico de la raza humana para lograr la inmortalidad. La meta de ellos es que vivamos 300 años. Y están haciendo experimentos, tienen unas clínicas donde realizan experimentos con todo el dinero que tienen, ¿no? Ahí hay otro texto, Escatología realizada y realidad futura, que habla de lo mismo, ¿ah?, de la misma idea de que, por un lado, el reino de Dios ya comenzó con Cristo, pero no está terminado, no está finalizado, no está consumado, ¿ah? En el cristianismo existe esta ambigüedad, que por un lado Cristo trajo la salvación, pero la salvación no está completa, ¿no? Algo falta, y eso que falta es la consumación final, la plenitud final, que vendrá con el reinado manifiesto de Dios, ¿ah? Ahí dice Carl Lowy, más allá del tiempo histórico. Bueno, Carl Lowy en eso habría que agregar más allá del tiempo histórico, pero también en el tiempo histórico. Debido a esta profunda ambigüedad histórica, en la cual cada cosa es ya lo que aún no es, el creyente cristiano vive en una tensión radical entre el presente y el futuro, entre el Calvario y la resurrección. Entonces, con el cristianismo, aquí una conclusión que saca Juan Cruz Cruz en otro libro sobre el curso, sentido del curso histórico, dice, aparece la historia universal. ¿Por qué? Porque la historia se divide en antes y después de Cristo. El centro de la historia viene a ser el acontecimiento de Cristo. Por lo tanto, aparece la historia unida por este acontecimiento. Toda la historia gira en torno a esto. ¿De acuerdo? Por eso que Juan Cruz Cruz dice esto, ¿no? De que con el cristianismo aparece la historia universal en la historia. Con el cristianismo acontece la irradiación de la historia en un plano universal. No solo el pueblo de Israel, sino la gentilidad. O sea, la gentilidad se refiere a que el pueblo de Israel era el llamado a convertirse, pero no se convirtió. Y ahí es cuando San Pablo, hay dos grandes apóstoles, Pablo y Pedro. Pablo
tienen una especie de discusión con Pedro y se dividen y dice, mire, le dice Pablo, yo voy a ir a predicar el evangelio a los gentiles. Los gentiles son los no paganos, perdón, los no judíos. Son todos los pueblos no judíos. Por eso que en cualquier Biblia hay un mapa, siempre está, donde aparecen los viajes de San Pablo. Y Pedro se dedicó a evangelizar a los judíos, algunos que se convirtieron, no la totalidad del pueblo, ¿ah? Pero alguno que otro se convierte. ¿Ah? Y Pablo predica y convierte a los gentiles, que son los no judíos, que entran a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia se forma no a partir del pueblo judío, del pueblo de Israel, sino de los gentiles, porque el pueblo de Israel no quiso aceptar al Mesías. ¿Mm? Entonces, no solo el pueblo de Israel, sino la gentilidad entera, sin discriminación de razas ni de pueblo, entra en la historia abarcada por una comunidad de sentido. No solo Israel forma parte de la historia universal, sino toda la humanidad. El centro no está en el porvenir, sino en un evento magnífico ya sucedido, la venida del Hijo de Dios. Con el cristianismo, reconoce el agnóstico Dilthey, se traban las grandiosas ideas del reino de Dios. ¿Qué es lo que es la sociedad sin clases de Marx? Es el reino de Dios en la tierra. Por eso se dice siempre que el marxismo es una religión, porque imita esta idea del cristianismo, ¿no? Si Marx dice que ya no hay un Mesías como Cristo, ahora el nuevo Mesías es Carlos Marx. ¿Ah? La nueva Biblia es el Capital de Marx, la obra que escribe él. La iglesia es el partido comunista. ¿Ah? Eso simboliza, no es que lo diga así Marx, pero eso es lo que simboliza todo lo que él plantea. Entonces, el cristianismo se traban las grandiosas ideas del reino de Dios, que es un reino universal, donde todos los hombres entran y son hermanos, de la hermandad de los hombres y de su independencia, en sus ocasiones más altas, de todas las condiciones naturales de su existencia. Esa conexión comienza su marcha triunfal. La realizó el orden social de la comunidad cristiana. Y aquí Juan Cruz puso este texto de la concepción griega del tiempo, ¿no? Pero ahí Juan Cruz en ese otro texto nos explica muy bien cómo con el cristianismo entra la idea de una comunidad universal, ¿no? ¿Por qué hoy día se sigue hablando más que de comunidad universal, se habla de gobierno mundial? Porque los líderes mundiales desean imponer un gobierno mundial que asegure la paz. Y por eso que están eliminando a todos los que ellos quieren, mediante las guerras eliminan a todos aquellos que ellos creen que no cooperan o no quieren adherirse a este proyecto de gobernanza mundial. Porque de esa manera, ¿no? Y fue el motivo por el cual se funda la ONU, que ha sido lo más inútil que hay en evitar guerras y promover la paz, eh, se funda la ONU para justamente lograr la paz universal, tan anhelada, tan esperada. Pero no se ha logrado. Ha sido un fracaso, ¿no? La ONU no ha evitado ninguna guerra, yo recuerdo. Por lo tanto, esta idea es propia del cristianismo, de la comunidad universal, de que todos somos iguales, de que todos somos una comunidad llamado a la paz, a la unidad, al desarrollo, etcétera. ¿Ah? Entonces, estas ideas no son tan extrañas, perviven en una forma secularizada en los líderes políticos. Cualquier líder quiere la paz, cualquiera, quiere la unidad de su nación. El problema es que hoy día el que se opone a eso es excluido, es eliminado. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Muy denso todo, muy terrible. Se entiende, profesor.
qué bueno. Esperemos que todos entiendan, porque por eso esto se llama teología y filosofía de la historia, porque las ideas de la filosofía nacieron, se originaron en la teología, ¿ya? Se originaron ahí. Veamos la concepción cíclica del tiempo, el eterno retorno. Los griegos no vivieron la historia progresiva, no conocieron esa idea de la historia que progresa, que avanza, que se desarrolla. Su actitud ante el cosmos estaba soportada por la vivencia cósmica de la circularidad y del fatal destino que éste arrastra. Porque ahí está la consecuencia vital del eterno retorno, en la fatalidad, en el pesimismo. Va a ocurrir lo mismo, tendremos una nueva sequía, un nuevo terremoto, qué sé yo, ¿no? El curso de la vida se interpretó circularmente y ello estaba sugerido por el perpetuo turnarse, la constante alternancia de fenómenos naturales, tales como el día y la noche, la primavera y el otoño. Entonces, ellos, viendo las estaciones del año, las fases del día, de los años, de los meses, etcétera, se dieron cuenta de que esa regularidad natural se repetía en la historia. Y quisieron decir, mire, la historia se repite tal cual las estaciones del año, ¿eh? De esta manera pensaron que el mundo retorna al caos primitivo para después resurgir y seguir la alternancia. Pensaron, ¿ah?, que de hecho hay un video de YouTube que estuve, no lo vi, pero decía apurando el apocalipsis. Se refiere a que quizás algunos con las guerras hoy día están eh, buscando el caos para que surja, para resurgir, ¿no? Acuérdense que hace años se viene hablando del gran reinicio. ¿Qué es eso? ¿Qué es el gran reinicio? Es esto, ¿ah? Esta idea que está aquí presente, de que del caos va a surgir el orden, de las tinieblas la luz, ¿ah? Y que de hecho un empresario en el Mercurio del fin de semana decía, después de la guerra de Irán todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que es eso? Es fatalismo, ¿ah? Muy perverso. Un empresario chileno, Valbontín creo que el apellido, está en el cuerpo B del Mercurio. Decía, después de esto va a ser todo mejor. Como que para que las cosas sean mejor tienen que destruirse, ¿no? Que destruirse, ¿no? Claro, las cosas no están saliendo como esperaban los norteamericanos en la guerra de Irán. Está todo muy complicado. Entonces, ahí está la serpiente que se devora a sí misma, ¿no? El eterno retorno. Esta idea del eterno retorno, como les dije, aparece en Spengler, La decadencia de Occidente. Hay otro libro que yo leí hace años atrás que se llama La idea de decadencia acá tengo otro libro del mismo autor que es de Arthur Herman. No sé si conocen ese libro. También, la idea de decadencia en Occidente. Eh, el eterno retorno reaparece en esta filosofía de la historia de Spengler, de Toynbee, y en Nietzsche. Recordemos que Nietzsche también vuelve con el tema del eterno retorno, porque Nietzsche, el nihilismo significa básicamente que no hay esperanza, no hay bien, no hay mal, no hay Dios, no hay meta futura, no hay bien ni mal, todo es caótico, ¿no? Eso es el nihilismo en su sentido, ¿cómo se llama? En el sentido nietzscheano. Para Nietzsche no existe un reino de valores gobernado por la idea de Dios. Por lo tanto, la historia la realiza cada uno desde sí mismo. Su desarrollo es propio de cada uno, no hay un camino, diríamos, preestablecido. El eterno retorno. Pero si se repiten los tiempos y las épocas, es obvio que la historia real no puede ser imprevisible y libre. Desaparece la libertad humana. El movimiento circular acontece con necesidad y excluye un comienzo y un fin. A lo sumo, el comienzo es relativo, pues volverá a ser comienzo, ¿ah?, volverá a ser comienzo
en un nuevo ciclo. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el eterno retorno es lo opuesto a la idea de progreso, que es lo que van a leer ustedes en el texto que les comenté. ¿Ah? Eh, entonces, ¿alguna duda, algún comentario? Podemos dejar la clase hasta acá porque ya viene otro set de láminas que pasan a otro, eh, ¿cómo se llama? Otro set de láminas que se refieren a las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento, así que podemos retomarlo la próxima semana. ¿M? Ahí Pablo hace un comentario de un diputado. Bueno, eso lo dice la Mazzucato, ¿no? Y lo dice el Frente Amplio, de que tenemos que ser más pobres y ser más felices. Eso también tiene que ver con perspectiva mesiánico, escatológica, eh, claro, un poquito fantasiosas, porque no es realista ser feliz si no tengo que comer. ¿Ah? El ser humano tiene necesidades materiales y espirituales. ¿Ah? Pero eso lo anda diciendo la Mazzucato, que es la polola o la amiga de viento. ¿No? No, pero eso es irreal. O sea, los seres humanos necesitamos desarrollo económico. No, no se trata de vivir en la pobreza, ¿no? Pero yo creo que lo dijo alguien del Frente Amplio. No sabía que los de derecha decían esto. ¿Qué una oración? ¿No? No sé quién habrá sido, pero yo lo había escuchado ya hace un par de años atrás del Frente Amplio que siguen a la señora Mazzucato, ¿no? Eh, que es bien especial, una norteamericana, que anda Álvaro Carta, es porque ese es republicano, ¿no? O es de París, sí. Porque lamentablemente nuestros políticos no saben filosofía. Eh, no saben filosofía, no saben, ¿cómo se llama? Por dónde va el mundo, ¿no? Eh, y claro, bueno, no voy a hablar más, hacer más comentarios de actualidad. Eh, entonces, a ver, la lista, tengo presentes a Dasme, Claudia Alejandra Hernández de Lobos, está presente, ¿no? Pablo Herrera, presente también. Claudia Alejandra no está presente, no sé si Sí, está, me sí, dice, presente, está ya. profesor. Bueno. eh, eh, Sebastián López está, María Presente, profesor. Negredo no la tengo presente, no la vi en el está Daniel Reyes, está presente ya. Belén Romero está presente, Jonathan Valenzuela presente y Villegas Tomás Alonso está presente también. Parece que Valenzuela no vino. Profesor, disculpe. Y Mariana Negredo. Como la clase, que hablan de la paz universal, ustedes pueden ir leyéndolas también. Que los judíos tienen muy clarito, ¿no? Que esta paz universal viene por el Mesías, ¿no? Profesor. Pero bueno. Bueno, ya son las 21:40. Escucho. Sí, profesor, pasa que en la lista creo que Escribe no en el dijo chat, mi no le nombre. escucho nada. Ya.
¿Sí? Ahora sí. Gutiérrez, señor. Dígame, le escucho. ¿Quién es usted? A ver, Profesor, en la cuénteme. lista creo que no Que no dijo mi sale su nombre. nombre acá cuando está hablando. Antonella ¿Quién es? ¿Cuál es Verdugo. su nombre? Ah, ya sé quién es. Sí, pero ¿cuál es su nombre? Sí, sí, la dije, ¿no? Ah, es que usted no aparece en la lista. Ah, sí, lo que pasa es que me integré hace poco. Quizás todavía no me han agregado. Pregúntele a Claudio Vélez porque un gusto saludarle. Descanse. La duda me hacen las consultas